mis testigos, dice Jehová, yo soy Dios. En dos oportunidades, en estos 3 versículos, el Señor menciona, vosotros sois mis testigos. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. En otras palabras, la unción del Espíritu Santo lo que produce en nosotros, es una capacidad sobrenatural de perseverancia. Por eso en la iglesia, en los libros de los Hechos, encontramos una iglesia perseverante, una iglesia valiente, una iglesia que se movía en medio de las dificultades y no retrocedía, porque la unción del Espíritu Santo forma un carácter espiritual de perseverancia. Por eso que encontramos, hermanos, por ejemplo, en el libro de Joel, encontramos también la promesa en Joel 2:28, y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, los resultados que vemos aquí es la valentía de hablar, porque la palabra profetizar significa hablar en nombre de. O sea, en el momento que usted recibe la unción del Espíritu Santo, Dios nos capacita para poder anunciar, hablar lo que Él quiere que hablemos. ¿Por qué? Porque es la palabra, el evangelio predicado o enseñado trae poder. Por eso Pablo llegó a comprobar que el evangelio es poder y potencia de Dios. Cuando él lo pronunciaba, no era él quien cambiaba a las personas, sino el Espíritu Santo y la palabra misma. Entonces, hermano, Dios quiere capacitarnos. Ahora, esa capacitación a través del bautismo en el Espíritu Santo tiene evidencias iniciales y evidencias siguientes. O sea, mire, aquí encontramos algo interesante. Cuando dice aquí la Escritura, y recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa promesa en el Hechos 1:8, 10 días después se cumple en Hechos 2. Y lea conmigo Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, la cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, vemos aquí como un efecto, como una consecuencia, como una señal inicial, inmediatamente, que está reflejando, testificando la llenura del Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas, porque aquí lo dice la Biblia y yo no puedo cambiar lo que está aquí. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y usted lee los versículos que siguen, ahí había básicamente una peregrinación de muchos judíos de distintas partes de África, de Europa, de Asia, en el día de Pentecostés. Llegaban en esa fecha y dice, les oían hablar en la lengua donde ellos habían nacido. Algunos venían de África, otros venían de Europa, otros venían de Eurasia, y en fin. Y de repente los escuchan hablar en la lengua en que ellos habían nacido y entendían lo que decían. O sea, que no eran jerigonzas, no eran ideas, no era un éxtasis, eran algo que tenía coherencia, y dice, hablaban las maravillas de Dios. La gente entendía lo que ellos estaban diciendo. Pero sobrenaturalmente, los 120 que estaban ahí comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, esta evidencia inicial, ¿por qué es tan importante? Porque capacita la comunicación con Dios. Las otras evidencias que vamos a mencionar igualmente son importantes, pero la señal inicial, hermanos, nos capacita para la comunicación. Vemos en Hechos 2, en Hechos 10, en la casa de Cornelio, dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo, es decir, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu. Allá en Hechos 19:6 encontramos de igual manera que cuando Pablo ora, en ese momento los creyentes que estaban ahí fueron llenos, dice, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, la evidencia inicial del bautismo, el Espíritu Santo o la llenura, es el hablar en otras lenguas. ¿Por qué razón es importante? Porque en la formación del carácter, el carácter espiritual no puede ser formado si no se establece una comunión estrecha con Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 14, del 2 al 4, ahí la Biblia nos habla
que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, y el que habla en lenguas, a sí mismo, dice también, se edifica. Entonces, una persona que habla en lenguas está estrechando la comunicación con Dios. Por eso la iglesia en el libro de los Hechos era una iglesia de un carácter espiritual, porque Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. O sea, el hablar en lenguas nos ayuda a estrechar la comunicación con el Señor. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando hay veces, hermano, que ya ni sabemos cómo orar. Ya oramos de una manera, ya oramos de otra forma. Es más, algunos hasta ya se cansaron de orar. Van a orar y se quedan así viendo el techo. ¿Qué más te digo, Señor? Ya te dije todo. Pero es ahí cuando ya no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, y dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a orar, a mantener esa comunicación con Dios. Aun cuando usted está desanimado, está triste, hermano, y usted empieza a hablar en otras lenguas, su espíritu comienza a ser fortalecido, ¿cierto? ¿Verdad? Usted comienza a sentir como esos ríos de agua viva que, hermano, en medio de la sequedad, en medio de los problemas, como que Dios lo levanta, y eso es algo sobrenatural. Por eso que es importantísimo el bautismo del Espíritu Santo para estrechar la comunicación con Dios. Porque algunos dicen: ¿y para qué sirve el hablar en otras lenguas? Yo conozco a fulano que habla en lenguas y mire, es un carnalote, es una carnal esa hermana, esto, mire, no se fije en los errores de los demás. Esto es indispensable porque Jesús lo dijo: quedaos en Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. El problema es que aquella persona no está aprovechando los canales abiertos para fortalecerse en el Señor. Eso es sencillamente, no lo ha valorizado. Pero también, en segundo lugar, aparte de la evidencia inicial, que es el hablar en otras lenguas, están las otras señales. Mire, qué lindo. El carácter de la iglesia en el Espíritu, hermano, lo capacita para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. O sea, la vida de la iglesia en el libro de los Hechos, por ejemplo, ya esto es ya como un resultado de igual manera de la formación de ese carácter. Vemos el amor fraternal. ¿Qué gente es esa, hermano? Usted ve en los libros de los Hechos, usted mira una iglesia que se ama. Pero ahora algunos dicen: ¿por qué lo tienes todavía con vida, Señor? Ya te lo pedí que te lo llevaras. El amor fraternal había perdón, había misericordia, había tantas cosas lindas entre ellos. El gozo de Dios. Era una iglesia gozosa, ¿no? Hermano, en medio de la persecución, la gente, hermano, tenía un gozo enorme. Piense el caso de Pedro y de Juan. Los azotaron y después los sueltan. Y dice la Biblia: y salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del Señor. O sea, el gozo de Dios no les permitió amargarse. Hermano, el gozo es algo sobrenatural. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, porque vive en una tristeza, son vulnerables, son sumamente vulnerables? El gozo de Dios no lo va a hacer a usted tan vulnerable ante las dificultades, ante las cosas que la gente le haga a usted. Una persona gozosa es una persona que básicamente le entra la ofensa por un lado y le sale por el otro, porque está tan feliz que no tiene el deseo de amargar su vida. El gozo no le permite. Es como el pato que deja que entra en el agua y como que no se mojó. El gozo de Dios así es. Por eso la iglesia no dejaba de servir a pesar de las persecuciones. Además de eso, la iglesia, bajo ese carácter espiritual, bajo la capacitación del Espíritu Santo, les ayudó a ser fortalecidos. Una iglesia bajo persecución. La gente, hermano, estaba perdiendo sus propiedades. Muchos de ellos no tuvieron tiempo para sacar ni su cama, ni todos los artículos que tenían en la casa. Apenas quizás algunos llevaron algún poquito de ropa, un poco de comida bajo la persecución, otros sin nada. Pero ¿qué hicieron ellos? Era tal la fortaleza espiritual que iban predicando el evangelio donde quieran que fueron ellos esparcidos. Hoy en día la iglesia es una iglesia tan débil, tan frágil, hermanos, que cualquier cosa nos desanima, nos quebranta. Nos sentimos morir. Fulano no me saludó, me dijo esto, me siento mal.